Como le decía, de hecho, no vamos a terminar hoy día. Ahora, definitivamente, en la impresión hubo un error, porque eso debió estar resumido. Yo envié un resumido y han impreso el del año pasado, o sea, el que no está resumido. Entonces es el completo. ¿Se dan cuenta? Pues da la falsa sensación de que, entonces, yo no me puedo guiar de eso, pero tampoco puedo meter el resumido porque ustedes tienen ese. Entonces lo que estoy prefiriendo hacer es, como quería cambiarlo de todas maneras, hacerlo más directo hacia lo que, porque ahorita revisar todo antes del examen no tiene sentido. Entonces estoy coordinando justo con el doctor Guzmán para, ahora avanzo en la parte antibiótica. Los antibióticos es importante que hagamos las bases y de ahí, tipo seminario, vamos a hacer indicaciones, o sea, lo más importante que es mecanismo de acción, indicaciones y efecto adverso. Y así, pum, 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 pum. Y entonces tenemos ahí varias posibilidades de fechas donde puedo meter y podemos hacerlo en 1 o 2 fechas, ¿ok? No hay problema porque todavía tenemos tiempo para el examen, ¿no? O sea, todavía no estamos muertos. Ok, entonces vamos viendo esta parte que es bien interesante. No, y con todos los otros grupos he hecho lo mismo, o sea, también tampoco puedo avanzar mucho porque preferiría tenerlos todos juntos. Entonces, definitivamente, la antibiótico terapia parte de un modelo fundamentalmente de, primero hay que conocer los organismos que causan, ¿no?, con mayor frecuencia, el mecanismo de resistencia, ¿no?, los organismos que causan infecciones con mayor frecuencia, la sinergia, la alergia, y vamos a ir viendo uno por uno, definitivamente, de estos concretos, de estos factores concretos. Entonces, lo primero que hay que ver es, y siempre hemos hecho esto, o he hecho esto, pero vamos a hacerlo más resumido. Cuando uno habla de gram positivos en general, uno suele referirse más a un aerobio. Entonces no es que los anaerobios no tengan gram positivos o gram negativos, sino que cuando uno se refiere a anaerobios suelen normalmente referirse a anaerobios a secas, ¿ya? A secas. Pero ahora vamos a de todas maneras diferenciarlo para ver bien. Entonces, en los gram positivos nosotros podemos tener tanto estreptococos como estafilococos, ¿no? Entonces, esos van a ser catalasa positivos, catalasa negativos. Y dentro de ellos, por ejemplo, podemos tener los coagulasa positivos, que siempre es motivo de pregunta, Staphylococcus aureus, el clásico aureus. Y el clásico aureus es un estafilococo, es un coco que puede ser meticilino sensible, ¿no? Pero antes del meticilino sensible podría mencionarse que existe un Staphylococcus aureus sensible a la penicilina. Ese Staphylococcus aureus sensible a la penicilina, el mismo Mandel, aunque no lo crean, el Mandel es la Biblia de infectología, ¿no? O sea, el libro de infectología base en el mundo, menciona que ese tipo de cepas todavía se encuentran en Perú, Bolivia y Paraguay, por ejemplo, haciendo referencia a nuestra región. ¿Y dónde se suele encontrar? En la selva, o sea, en las zonas rurales, en las zonas más alejadas. Todavía podemos tener ese estafilococo virgen de antes de la guerra, antes de la Segunda Guerra. Ese es el estafilococo que se logró controlar con la penicilina en la Segunda Guerra Mundial. Recuerden que en la Primera Guerra Mundial la mayor parte de muertes fueron debido a infecciones por estafilococo, más que por balas, gas, lo que quieran. Y en la Segunda Guerra Mundial eso cayó estrepitosamente, o sea, eso se disminuyó tremendamente porque se pudo utilizar la penicilina en forma industrial, ¿ok? Pero ya el año 44 surge la primera resistencia, el meticilin, ¿no? El productor, ¿no?, de penicilinasa, que después, cuando ya se sintetizó los derivados de la meticilina, se llamó meticilino sensible. Esto de acá, fundamentalmente, la indicación para ellos es usar derivados de la meticilina, oxacilina, ¿no?, oxacilina, que es el intravenoso, y cloxa o dicloxacilina, que es el bioral clásico, ¿no es cierto? Estos son las penicilinas antiestafilocócicas. Cuando vemos una clasificación,
Estas son las conocidas penicilinas antiestafilocócicas. Entonces siempre una pregunta, cuando a nosotros nos hacen referencia que el paciente utilizó cloxa, dicloxa, oxa, incluso por ahí hubo una pregunta que mencionó Nafsi. Acuérdense que Nafsi nunca estuvo útil en el Perú. Nafcilina es el parenteral que usan los americanos. Nosotros usamos oxa y los americanos no usan oxa, usan nafcilina. Ahora, ustedes me dirán, ¿alguna ventaja usar nafcilina, autor? Sí, tiene una ventaja. Su eliminación es hepática. Entonces eso permite utilizarlo sin ningún problema cuando el paciente tiene, o mejor dicho, no necesita ajuste a la dosis renal. Entonces cuando tú tienes un medicamento que no tiene ajuste a la dosis renal, es una ventaja. Siempre es una ventaja. Porque siempre en el ajuste uno se puede equivocar en la dosis. O sea, puede dar una dosis insuficiente. Y una causa de resistencia frecuente es la dosis insuficiente o la dosis subóptima, se llama, ¿no? Entonces una dosis subóptima genera ¿qué? Resistencia y fracaso terapéutico. Y cuando uno ajusta las dosis, uno puede equivocarse en la dosis. Por eso que siempre un medicamento que es de eliminación hepática es preferente. Ahí tiene, por ejemplo, ¿quién tiene la gran ventaja ahí? Ceftriaxona. Ceftriaxona tiene la gran ventaja. Por ejemplo, entre los orales, ¿quién tiene ventaja ahí? Macrólidos. Por ejemplo, los macrólidos son fáciles de usar. Las tetraciclinas, básicamente la doxiciclina, por eso que es de elección, porque tiene excreción básicamente hepática, y eso vamos a ver ahora. Entonces, cuando nosotros en una pregunta nos hablan de oxacilina o de dicloxa resistente, ¿qué quiere decir? Que ese es un estafilo meticilino resistente. Y cuando es meticilino resistente, debe utilizarse vancomicina, ¿no? Siempre se usa vancomicina, o las alternativas hoy en día a vancomicina, ¿cuáles son? La alternativa es linezolid, es una alternativa que se puede utilizar. La otra alternativa es la daptomicina, y también se pueden utilizar hoy en día las cefaloporinas de quinta generación, ceftobiprole y ceftarolin. Pero lo que tenemos en el mercado hoy en día es linezolid. O sea, en el Perú lo que hay es linezolid, pero en el mundo lo que podemos tener es daptomicina y podemos tener las cefaloporinas de quinta generación, ceftobiprole y ceftarolin. ¿Ok? Entonces estos son los coagulasa positivos. ¿Y qué pasa con los coagulasa negativos? Los coagulasa negativos por lo general son contaminantes de piel o son saprófitos de piel. Incluso hay uno que se llama Staphylococcus saprophyticus, pero el más común de todos ellos que se vuelve patógeno es el epidermidis. Entonces tenemos ahí capitis, hominis, saprophyticus, etcétera. O sea, tenemos una variedad de estafilococos, ¿no? Coagulasa negativos, que generalmente se consideran contaminantes si es que no tienes dos hemocultivos con la misma bacteria. O sea, estos generalmente se aíslan como bacteriemias. Y en las bacteriemias por catéteres, en las bacteriemias, ¿no?, que se asocian a procedimientos invasivos, si tú tienes una sospecha de endocarditis por esta bacteria, tienes que tener los dos hemocultivos con la misma bacteria. Si tú tienes un hemocultivo solamente con un epidermidis y el otro negativo, eso es contaminación. Porque acuérdense que los hemocultivos se toman siempre dos, idealmente tres incluso, pero mínimo dos al mismo tiempo, pero en diferente brazo, en diferente miembro. Entonces, de esa manera puedes tú definir si es contaminante o no. Entonces, si yo tengo una bacteriemia, para decir que efectivamente es una bacteriemia real y no es contaminante, tengo que tener los dos cultivos como mínimo positivos. Entonces, eso se hace. Y ahí, el más frecuente, obviamente, como veíamos ayer, el epidermidis, que por ejemplo el epidermidis, por eso se erige como el principal patógeno de la peritonitis por DIPAC. El paciente en diálisis peritoneal suele hacer infecciones por bacterias, básicamente de la piel, y de ellas los coagulasa negativos, y de ahí los coagulasa positivos. Mientras que en los catalasa negativos, fundamentalmente los en los estrepto, ahí tenemos varios, ¿no? Tenemos que ver su actividad hemolítica, si son alfa hemolíticos, si son beta hemolíticos o si son gamma hemolíticos. Entonces, en general, un alfa hemolítico clásico
es el neumococo, que es el patógeno más importante de la vía respiratoria. ¿Sí o no? Claro que sí. El neumococo entonces es un gran positivo, es un estrepto. Por lo tanto, cuando hacíamos neumo, yo les decía, siempre cuando ven neumococo, no lo piensen como hemófilos, como otros, piensen como un gran positivo. Y si yo tengo resistencia a penicilina del neumococo, entonces lo que tengo que usar es banco. O sea, la resistencia de neumococo a penicilina no se vence con otro betalactámico. Ojo que podría usar también ceftobiprol y ceftarolin, pero son medicamentos que no están útiles en el país todavía. Una pregunta maliciosa, a ver si leen, si uno podría poner, porque en realidad nivel residencia debería ser esa una pregunta, ¿no es cierto? Pero pienso yo, ¿no? Pero la vez pasada revisando, no nos dimos cuenta, sino revisando todos los bancos, porque ya vamos a empezar bancos, hemos hecho revisión de todo, nos dimos cuenta que en realidad los bancos, o sea, las preguntas de NAN y de salud son más difíciles que las de residencia. De hecho, lejos, ¿no? Entonces ahí estábamos viendo que hay mayor dificultad, ¿no? Entonces, definitivamente, eso también las vamos a revisar al final, ¿no? Pues son los bancos que se pueden utilizar. Pero, por ejemplo, una pregunta fuerte acá sería, ¿no? Ceftarolin y ceftobiprol, como conocimiento de que la vancomicina puede ser reemplazada, en estos casos, por ceftarolin y ceftobiprol. Pero son dos medicamentos, uno de ellos, aparentemente es el ceftobiprol, debe entrar a fines de este año al país, pero todavía eso siempre sigue en promesa, ¿no? Algo así como que si se va o no se va a PPK, ¿no? Todo sigue en promesa. Todo sigue en promesa. ¿Ok? Mientras que los beta hemolíticos, acá tenemos el gran patógeno. ¿Quién es? El gas, ¿no? El gas. No el gas de Humala, no. El gas, o sea, el estreptococo grupo A, ¿no es cierto? Acá tenemos el gran patógeno, que ayer lo mencionábamos también cuando hablábamos de postestreptocócica, ¿no? Ayer hablábamos de glomerulosis. Entonces, ahí tenemos el estreptococo grupo A, el estreptococo grupo A clásico, que nos produce la faringoamigdalitis, que nos produce las piodermias, que nos produce la celulitis, que es el causante de la faseitis necrotizante, ¿no? Que puede producir un síndrome tóxico, aunque en segundo lugar, y que nos puede producir síndromes autoinmunes como factor, ¿no? Fiebre reumática y glomerulonefritis postestreptocócica. Entonces, por eso es que el gas es el patógeno más importante del ser humano. Es el más importante del ser humano. O que obviamente que acá tenemos otros estreptococos beta, como por ejemplo el A, el B, el G, que son importantes más en pediatría que en la parte de medicina interna. Y los gamma hemolíticos tenemos por ejemplo un grupo que antiguamente se llamaban enterococos, pero hoy en día, estreptococos, pero hoy en día se llaman enterococos. Entonces, Streptococcus fecalis cambiaron a enterococos, y acá están los enterococos, que son importantes en la parte quirúrgica, porque suelen ser la causa de fiebre en los pacientes quirúrgicos que ya tienen una cobertura contra enterobacterias y anaerobios y no cae la fiebre. Entonces, cuando uno tiene un paciente que tiene una peritonitis post-quirúrgica, ¿no? O por post-bala, o usted tiene un paciente con un cuadro de sepsis abdominal y tiene cobertura amplia para enterobacterias, ¿no? Sea cefepime, sea ceftazidima, combinado con metronidazol o piperacilina con tazobactam o incluso un carbapenem. Entonces uno dice, el paciente está usando meropenem y sin embargo sigue con fiebre, y meropenem me está cubriendo anaerobios, ¿no? Me está cubriendo todos los enterobacterias, incluyendo Pseudomonas y Netobacter. ¿Qué puede estar pasando? Se nos escapa siempre enterococo. Siempre se nos escapa enterococo. Claro, no puedo pensar si fuera pulmón, yo pensaría estafilo, ¿no? Ahí sí tengo neumonía por estafilo, pero en abdomen estafilo no. Lo que se mete en abdomen es enterococo. Y de los enterococos tenemos el fecalis y tenemos el faecium. El faecium es más agresivo y es más intrahospitalario que el fecalis. El fecalis es más comensal. Generalmente el fecalis todavía tiene, ¿no?, sensibilidad a vancomicina. En la comunidad, ¿qué se puede usar con el fecalis? El fecalis comunitario incluso puede ser sensible a ampicilina.
puede ser sensible a ampicilina el fecalis de la comunidad. ¿Ok? Entonces, si uno le pusieron una pregunta, ¿no? Un enterococo fecalis en la comunidad puede ser sensible a, entonces no necesariamente es vancomicina, puede ser sensible incluso a AMPI. Esa sería la elección. O mejor dicho, la elección de un fecalis inicial, si no hay evidencia de resistencia, salud, es ampicilina. Es ampicilina. Pero eso es clásico de la comunidad, y por lo general en el hospital banco, incluso ya hay resistencia a banco, y hay enterococo fecalis resistente a vancomicina, ¿no? Y el Faecium sí es el que hoy en día tiene en resistencia a vancomicina bastante intensa. O sea, suele ser ya resistente a vancomicina. Entonces podríamos usar banco todavía, si es que hubiera sensibilidad, podríamos usar banco, pero en general es resistente y hay que usar Linezolid. El Linezolid tiene ahí su gran indicación. La gran indicación del Linezolid, y la cual nosotros usamos siempre, es básicamente enterococo resistente a vancomicina, sea fecalis o sea Faecium. O sea, cuando acá hay resistencia de fecalis, también hay que usar Linezolid. También hay que usar Linezolid. Entonces, Line es básicamente, lo utilizamos en esa indicación. Enterococo, sea fecalis o Faecium, resistente a vancomicina. Y estos son los gram positivos más importantes. Acuérdense que el estafilo hoy en día también es la primera causa de neumonía intrahospitalaria, ¿no es cierto? La neumonía de la comunidad es rara, pero por estafilo, pero sí es la primera causa de neumonía intrahospitalaria. El estafilo también es responsable de algunas piodermias, especialmente la foliculitis, ¿no? Especialmente el ectima, y también es muy frecuente verlo, el estafilo, en el síndrome de shock tóxico, a pesar de que el síndrome de shock tóxico también puede verse por gas, pero generalmente el principal productor del síndrome de shock tóxico es estafilo todavía, ¿ok? Todavía. Y en los gram negativos, entonces en los gram negativos podemos tener cocos. ¿Hay cocos en gram negativos? Claro que sí. Tenemos el meningococo y tenemos el gonococo. ¿Ok? Tenemos el meningococo y tenemos el gonococo. Tenemos los cocobacilos. Los cocobacilos, como por ejemplo, ¿no? Podemos tener la brucela, la pasteurela, ¿no? Incluso los pleomórficos como el Haemophilus influenza, que es un pleomórfico. ¿Ok? Entonces el pleomórfico como y los pleomórficos tienen una característica adicional. El Haemophilus puede encapsularse como no puede tener cápsula. O sea, puede ser encapsulado y no encapsulado. Y entonces cuando el Haemophilus infecta el sistema nervioso central, es encapsulado. Y cuando infecta la vía respiratoria, el pulmón específicamente, es no encapsulado. Y he ahí la explicación por qué Haemophilus, su vacuna, porque la vacuna es contra mucopolisacáridos de la cápsula, solamente funciona para la prevención de la meningitis. No funciona para la prevención de neumonía. Mientras que el neumococo, su vacuna, sí. Acá sí protege tanto para meningitis como para neumonía de la comunidad. ¿Ok? Entonces, neumococo, su vacuna sí protege contra todos los diagnósticos por neumococo. Por Haemophilus no. Haemophilus solamente te protege para meningitis. Por eso que la vacuna, la HHIP, que es la vacuna clásica de Haemophilus, solamente está para niños, no adultos. Porque salvo en adultos, salvo esplenectomizados. En el esplenectomizado sí se les suele colocar nuevamente vacuna si no recibió por primera vez. Y de ahí tenemos ya los bacilos clásicos, ¿no? Los bacilos clásicos, que son los bacilos también llamados entéricos o enterobacterias. Estas son las clásicas enterobacterias. Entonces la enterobacteria tiene ese nombre porque usualmente su hábitat es el tubo digestivo. O sea, usualmente su hábitat es tubo digestivo. Y las enterobacterias pueden ser fermentadoras y no fermentadoras. Entonces hay que tener en cuenta también eso.
¿no? La gran mayoría son fermentadoras, las no fermentadoras, Pseudomonas, Cinetobacter, Klebsiella, son aquellos que pueden hacer a veces más, suelen ser a veces más virulentos. Entonces, en las enterobacterias, tenemos enterobacterias clásicas que incluso se ven muy frecuentemente en la comunidad. La más frecuente de ellas, la Escherichia coli. La Escherichia coli, que es el causante del 90% de las infecciones urinarias de la comunidad y el 70% en el hospital. Entonces, la Escherichia coli es fundamental y tiene características que ayer quizás no mencionamos, como su adherencia, ¿no? La producción de adhesinas que le permite tener una mayor adherencia al urotelio. Hoy en día existen incluso vacunas antiadhesinas para los pacientes que hacen infecciones recurrentes, ¿no? O existen métodos antiadhesinas que se pueden utilizar para disminuir la infección urinaria. La Escherichia coli, además, junto con el Proteus, que también es otra bacteria muy frecuente en la vía urinaria, junto con la Klebsiella, son bacterias que pueden producir beta-lactamasas de espectro extendido. Entonces, cuando hablemos un poco más ahorita de la resistencia. Tenemos varios tipos de beta-lactamasas, ¿ok? Tenemos metalo-beta-lactamasas y tenemos serina-beta-lactamasas. Entonces, dentro de las beta-lactamasas tenemos beta-lactamasas de amplio espectro. O sea, tenemos las beta-lactamasas comunes, ¿no? O sea, tenemos beta-lactamasas comunes, la beta-lactamasa común. Tenemos la beta-lactamasa de amplio espectro. Tenemos la beta-lactamasa de espectro extendido. Y tenemos las beta-lactamasas tipo carbapemenasas. Hoy en día, todas estas beta-lactamasas se tipifican por el tipo de sustrato al cual se unen. Entonces pueden ser AMP, AMPC, pueden ser TEN1, TEN2, OXA11, OXA48, pueden ser, por ejemplo, KPC, que son las más bravas que hay. Entonces, solo saber que en las carbapemenasas, las peores que hay son las llamadas KPC, que son las más resistentes que existen en nuestro sistema, mientras que la resistencia de beta-lactamasas de amplio espectro y espectro extendido que producen, ¿no?, AMPC, son las que infieren alta resistencia contra cefalosporinas. Por eso es que muchas veces estas bacterias, especialmente los productores de ble con cefalosporinas, por más que haya sensibilidad, no deben usarse, porque esto, ¿qué indica estos sustratos? Que pueden generar resistencia aún a dosis óptimas. Se genera resistencia durante el tratamiento. Entonces, la beta-lactamasa, ¿cuál es el concepto básico de la beta-lactamasa? La beta-lactamasa es una enzima que produce la bacteria fundamentalmente para romper el anillo beta-lactámico. Ese es el concepto básico. Entonces, la resistencia natural de algunas bacterias ya se generaba de esa manera. Los anaerobios producían beta-lactamasas naturales. Por eso que los anaerobios, en su gran mayoría, nunca fueron sensibles a las penicilinas, ¿no? Excepto cuando se les colocó inhibidores de beta-lactamasas. Eso se descubrió cuando se comenzó a usar los inhibidores. Entonces, cuando uno le coloca un inhibidor de beta-lactamasa a un beta-lactámico, no solamente le devuelve su espectro, sino lo vuelve antianaerobio. Entonces, todo este sistema de resistencia basado en enzimas que rompen el anillo beta-lactámico se suele vencer con antibióticos cada vez más fuertes, ¿no es cierto? Cada vez más fuertes. Pero la otra manera de vencerlo es combinando el beta-lactámico. Por ejemplo, puedes combinar una ceftazidima, ¿no? Puedes combinarlo con un inhibidor de beta-lactamasa. ¿Qué cosa es un inhibidor de beta-lactamasa? Un inhibidor de beta-lactamasa es un bloqueador, ¿no? Un bloqueador enzimático de tipo competitivo. Generalmente, no siempre, generalmente puede ser un beta-lactámico que no tiene actividad antibiótica, pero que tiene alta afinidad por la beta-lactamasa y se une en forma irreversible o a veces reversible. Antiguamente todo era irreversible. Entonces, lo que se hizo en los años 70 fue buscar
fue buscar sustancias que fueran, no, o sea, antibióticos que se quedaron en el cajón. ¿Se acuerdan cuando vimos investigación? No se agarraban en la segunda fase preclínica, ¿no? Generalmente hasta 450, 500 compuestos que se estaban probando, ¿no? En esos compuestos se van quedando muchos, y en las características de algunos de ellos, pobre actividad antibiótica, alta afinidad por beta-lactamasas. Y se buscó y se encontró el ácido clavulánico. ¿Y por qué se cogió el ácido clavulánico? Porque por su alta, más que afinidad, por su alta compatibilidad con la amoxicilina. Entonces se buscó su que tenga alta estabilidad con amoxicilina. ¿Y por qué con amoxicilina? Porque amoxicilina es el betalactámico oral más útil que existe. Acuérdense que los betalactámicos en general tienen pobre performance oral. La gran mayoría tienen pobre biodisponibilidad. Sus biodisponibilidades en la mayor parte de los orales, por ejemplo las cefalosporinas, ninguna pasa de 60%. Tienen biodisponibilidades bajas. Cefalosporina de primera, de segunda, de tercera son útiles, pero son realmente de biodisponibilidades bajas. ¿Quién tiene una biodisponibilidad perfecta? Amoxi, 100% de biodisponibilidad, ¿no es cierto? 100% de biodisponibilidad. Entonces, por eso que la amoxicilina siempre es el antibiótico ideal, digamos, para cualquier combinación. Y entonces se buscó el inhibidor, y el primer inhibidor, que es el ácido clavulánico, se combinó con amoxicilina. De ahí se descubrieron los sulfonados. ¿Cuáles son los sulfonados? Sulbactam y tazobactam. Y hoy en día se tiene inhibidores que no son betalactámicos. Se tiene uno nuevo que es el avibactam, que es mucho más moderno y que se ha combinado con ceftazidima. Entonces tenemos hoy en día ceftazidima avibactam, ¿no? La ceftazidima avibactam tiene una gran ventaja, que el avibactam, tanto el tazobactam, el sulbactam, o sea, todos estos de acá, incluyendo el ácido clavulánico, se unen irreversiblemente a la beta-lactamasa. Su unión es irreversible. Mientras que el avibactam no se une en forma reversible. Entonces uno dice, ¿y qué ventaja tiene que se una en forma reversible? Que inhibido uno puede, ¿no?, revertir eso cuando está ya eliminado y volver a inhibir otra beta-lactamasa. O sea, puede incrementar su performance el avibactam. Entonces el avibactam se ha combinado con ceftazidima para vencer la resistencia del Pseudomonas. Todavía no está en el país. Un similar a avibactam, ceftazidima avibactam, es el ceftolozane tazobactam, que ese sí está en el país, ¿no? Ese es el que ha entrado recién el año pasado. Es la estrategia para poder disminuir la resistencia de Pseudomonas, MDR, ¿no?, que queremos utilizar. Entonces, ceftolozane tazobactam, ¿cuál es su indicación? Pseudomonas multidrogo resistente. Específicamente infecciones abdominales e infecciones urinarias, que es donde se suele usar. Entonces, una de las grandes estrategias es esto, o sea, es poder bloquear a las beta-lactamasas. ¿Qué vas a obtener con eso? Desde el amoxiclavulánico le devuelves su efecto. Miren que hay una tabla interesante, que no la tengo acá ahorita, que es una tabla donde se muestra, por ejemplo, amoxicilina sola, concentraciones inhibitorias mínimas, y amoxicilina con clavulánico, las mismas concentraciones, pero con clavulánico. Y por ejemplo, en estafilococo meticilino sensible. El meticilino sensible, la amoxicilina sola tiene un concentración inhibitorias mínima necesaria de 256. Altísimo, brutalmente resistente, ¿sí o no? Tremendamente resistente. Y cuando le pones el clavulánico, su concentración inhibitorias mínima baja a 1. Miren cómo le devuelve completamente la actividad contra meticilinos sensibles. ¿Se dan cuenta? Y eso se ve claramente en casi todas las bacterias de la comunidad. Y la sorpresa, ¿cuál fue? La sorpresa fue que comenzó a ser activo contra anaerobios. Entonces,
Otra ventaja adicional del usar inhibidores de beta-lactamasa, ¿cuál es? Que suma actividad antianaerobia. Y esa actividad antianaerobia incluso contra Bacteroides fragilis. Contra Bacteroides fragilis, amoxicilina nunca, ni en pelea de perros, ni en nada, uno se imaginaba que podía usarse contra amoxicilina, ¿no? Tenía concentraciones mínimas por encima de 126. Pero sin embargo, cuando se le colocó el ácido clavulánico, su zinc bajó a 0.5, o sea, altamente activo contra bacteroides. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa fue la gran ventaja. Por eso es que hoy en día una de las grandes estrategias es utilizar nuevos antibióticos, a veces, como el ceftriaxone, pero combinados con inhibidores de beta-lactamasa directamente, para vencer esta resistencia de, miren lo que hay, beta-lactamasa de amplio espectro, beta-lactamasa de espectro extendido, carbapemenasas, que son los tremendos problemas de resistencia de las enterobacterias intrahospitalarias, ¿no? Entonces las enterobacterias intrahospitalarias ya tienen no solamente el problema del BLE, sino ya tienen el problema de la pseudomonas y el Acinetobacter, productor de carbapemenasas, que estos son los que producen alta resistencia y no hacen ni siquiera no son ni siquiera sensibles a imipenem, meropenem, ¿no? Como años atrás. Entonces, ¿qué se le puede dar a estos pacientes que son productores de carbapemenasa, a estas pseudomonas o Acinetobacter? Aquí es donde se usa la colestina. Y se usa la colestina sumado al carbapenem, sumado a mero o imi. Mero o imipenem, ¿ok? La colestina. Entonces la colestina es la polimicina B, un fármaco bactericida de actividad sobre la membrana plasmática, que tiene alta actividad contra gram negativos, ¿no? Pero tiene un defecto, es nefrotóxico. Ojo que su nefrotoxicidad es comparable con los aminoglucósidos, por lo tanto se puede utilizar. ¿Por qué no se utilizó antes? La colestina, la polimicina, es un medicamento derivado en los años 50, pero se retiró y se usó solamente tópico, ¿no? Se usaba en gotitas, se usaba en cremitas. ¿Por qué? Porque en esa época su medición de nefrotoxicidad fue exagerada. Se pensó que era ultra nefrotóxico, hasta que en los años 90 se volvió a reevaluar en su uso clínico, y se determinó que su nefrotoxicidad era comparable a otros antibióticos como aminoglucósidos, vancomicina, etc. Entonces la colestina nos trae problemas, pero nos soluciona. La única desventaja hoy en día es que no se puede usar sola. La colestina no se puede usar sola, genera rápida resistencia, no rápido, pero genera resistencia. Entonces se ha visto que la mejor manera de usarlo es con meropenem o imipenem combinado, a pesar de que sea resistente a mero o imipenem. Y estas son las enterobacterias resistentes. Y estas son las estrategias y los antibióticos, porque se están desarrollando este tipo de antibióticos. Y por último, los anaerobios. Los anaerobios clásicamente uno los dividía en dos grupos: el grupo por encima del diafragma y el grupo por debajo del diafragma, ¿no es cierto? ¿Cuál era la diferencia por encima del diafragma? Entonces, por encima del diafragma se dice que son más sensibles incluso a penicilina, ¿no? La elección es clindamicina, se puede usar cualquiera de ellos. ¿Por qué? Nosotros vamos a hacer un pasito más allá. Es porque predominan anaerobios gram positivos. Lo que predomina por encima del diafragma son anaerobios de tipo gram positivos, y esos tienen mayor sensibilidad incluso a penicilina sola. Pero por lo general la elección por encima del diafragma va a ser clindamicina. Por eso es que absceso pulmonar, elección clinda. Neumonía necrotizante o absceso, neumonía aspirativa, debe combinarse con clinda. Bronquiectasias debe combinarse con clinda. O sea, justamente por esa actividad. ¿Y por qué? ¿Qué tiene la clindamicina que no tenga yo? ¿Qué tiene la clindamicina? La clindamicina lo que tiene es que es altamente activo contra gram positivos, tanto aerobios como anaerobios.
Por eso es que la clindamicina también se utiliza en piel, porque tiene alta actividad contra estafilococo, tanto coagulasa positivo como coagulasa negativo. Es más, la clindamicina, miren cómo esa, ¿es bacteriostático o bactericida? ¿Qué cosa es? Es un inhibidor proteico, ¿no? 50S, pero es un bacteriostático. Pero con estafilococo se convierte en bactericida. Es una pregunta que ha sido hecha en otros sitios. En frente a estafilococo aureus, la clindamicina se comporta en forma bactericida. Por eso es que muchos clínicos a veces dicen, no, la clinda es ideal. Yo a veces no le tenía mucha fe a la clinda. Me decían, pero doctor, ¿por qué no? Pero bueno, la clinda se debe usar en piel, va muy bien. ¿Y por qué? Porque siempre ha sido bueno. No, entonces no es porque siempre haya sido bueno, sino porque tiene alta actividad contra estafilo. O sea, a veces un antibiótico tiene esas características, ¿no? Y tiene muy alta actividad contra estafilo, llegando a ser, miren lo interesante, llegando a ser bactericida, siendo un bacteriostático clásico, llegando a ser bactericida contra estafilococo aureus. Entonces tengan meticilino sensible, obviamente, ténganlo en cuenta siempre, ¿ok? Mientras que por debajo del diafragma predominan los gram negativos. ¿Y cuál es el gram negativo que más predomina? El bacteroides. De ellos el fragilis, pero el SP en general, ¿no? Entonces los bacteroides son los que predominan por debajo del diafragma, y los bacteroides son anaerobios, pero gram negativos. Y esos siempre se rieron de los beta-lactámicos. Beta-lactámicos por acá ni a balas, ¿no? Entonces, hoy en día son muy sensibles. ¿A quién? A los que tienen inhibidores de beta-lactamasa. Entonces, eso demostró que estos bacteroides producían beta-lactamasa naturales. Entonces, ¿qué es lo que se supone que pasaba con estos anaerobios? Que se protegían de los hongos produciendo beta-lactamasas. ¿Qué hongo? Penicillium. Entonces se protegían produciendo beta-lactamasas en un ecosistema natural. Entonces los anaerobios se protegían de esa manera. Y cuando se utilizó las penicilinas, obviamente no tuvieron efecto con bacteroides. Con inhibidor de beta-lactamasa, eso se vuelve así. Entonces, por encima del diafragma, ¿qué tenemos nosotros? Ya hemos hablado de las pulmonares, pero también tenemos otras infecciones. ¿Qué otras infecciones hay? Infecciones de piso de boca. Nunca se olviden, ¿cuáles son las más importantes? ¿Cuáles son las infecciones serias de piso de boca? Angina de Vincent, angina de Ludwig, ¿ok? Entonces las anginas de Vincent, las de piso de boca, la de piso de boca. Y una pregunta que le hice el otro día a mi residente, le digo, y justo le digo, mira, palpa tú acá, le digo, que está el paciente que venía febril, había hecho una trombosis con una infección de todo el brazo, trombosis del miembro superior, porque a una enfermera se le ocurrió poner la vía en la yugular. Claro, después la sacó y hasta la pintó para que nadie se dé cuenta, ¿no? Pero después el familiar nos dijo, pero si le han puesto una vía ahí, y se trombosó todo el brazo. Ahorita está lindo el brazo, ¿no? Pero bueno, ya, después. Entonces le digo, ya, pero comienza a, doctor, ¿algo más ha encontrado? Le digo, sí, tiene trombosis de la yugular. Y palpabas la yugular y después en el eco, ¿Cómo se llama? Lemierre. ¿Te acordaste? Y no lo sabía, digo, trombosis séptica de la yugular. Se quedaron en cero, ¿no? Síndrome de Lemierre. El síndrome de Lemierre es la trombosis séptica de la yugular, que es una infección por anaerobios. ¿Y eso qué te indica? Que puede tener un absceso y tiene un absceso apical pulmonar. Entonces eso te indica que tiene que tener una infección por anaerobios metida por ahí. Es muy asociada a mediastinitis, que tiene mortalidad casi de 100%. Para suerte este paciente, su absceso era solamente apical y se puede tratar, o sea, se trata bien con antibióticos. Claro, va a tener como 4 a 6 semanas de tratamiento, pero no va a costar más que todo tiempo, ¿no? Pero es interesante. Entonces tienes enfermedades tan interesantes como el síndrome de Lemierre, que no la han preguntado nunca acá, pero es la trombosis séptica de la yugular. La trombosis séptica yugular por anaerobios por lo general. Y miren, la mediastinitis es casi mortal. Y en mediastinitis tienes que usar 3 antianaerobios. Tienes que combinar clinda, metronidazol y beta-lactámicos con inhibidores de beta-lactamasa.
para tratar de salvar al paciente. Generalmente se usa piperacilina tazobactam con metro y clindamicina, cualquier mediastinitis. Desde que tenemos eso, Piptaz ahora se ve salvar más pacientes, antes se morían todos. Entonces tienes absceso pulmonar, tienes todas las otras condiciones, y lo más sencillo en anaerobio por encima del diafragma es el absceso dentario, también es, ¿no? Ese es lo que se llama el treponema denticola. ¿Y el otro cuál es? ¿Ah? Yo soy bien sordo. ¿Ah? No, te estás acordando del absceso periamigdaliano. Claro, ese es otro absceso, pero es una complicación es un absceso por complicación de una amigdalitis, ¿no?, supurativa intensa, ¿no? Generalmente, cuando una amigdalitis no es por estreptococo, sino por estafilo, tiene tendencia a abscedar, y cuando se absceda ya se vuelve anaeróbica, se vuelve polimicrobiana. Es el absceso retrofaringio. El absceso retrofaringio es una de las causas más importantes de menastinitis, de ahí se va hacia el mediastino. No, pero lo que decía es que de las bacterias que se ven en boca, Fusobacterium, ¿no?, pero es bien interesante porque las bacterias la bacteria que más produce absceso dentario es un treponema, es un tipo de treponema que se llama treponema denticola, ¿no?, que es un tipo de treponema y que tiene resistencia a clindamicina. Miren, interesante, ¿no? Y por eso que hoy en día se usa más amoxiclavulánico en boca. Se usa más que clinda, se usa amoxiclavulánico en boca. Por debajo del diafragma tenemos claro todo lo que es abdomen, peritonitis, abscesos, ¿no?, absceso hepático, abscesos abdominales, pero tenemos, además de lo que es peritoneal clásico, tenemos además de eso, ¿qué? Tenemos la enfermedad pélvica inflamatoria, que es otro asiento clásico de infecciones anaeróbicas. Claro, es polimicrobiana, pero se tiene que cubrir, ¿no? Se tiene que cubrir la parte anaeróbica de la enfermedad pélvica inflamatoria. Y obviamente que en esa zona después aparece el Fournier, la fasciitis de Fournier, y aparece también la fasciitis, aunque la fasciitis necrotizante puede darse en cualquier sitio, pero es más frecuente en piel de abdomen y en piel de miembros inferiores. Y el Fournier, que es la fasciitis perineal, ¿no? La fasciitis perineal, que es el Fournier. ¿Ok? Entonces ese es el panorama más o menos, viendo bacterias con infecciones. ¿Ok? Viendo bacterias con infecciones.